Conversaciones de Memoria y Futuro nos acompaña un amigo, un compañero que se ha destacado por su aporte a la cultura. Él es un narrador que se ha dado a conocer, entre otras cosas, por hurgar en nuestra identidad nacional y en particular por darle una dimensión a aquella historia oculta que deliberadamente ha sido disponible por la historia oficial. Pero no solo se destaca por ello, también ha incursionado en los géneros literarios como la dramaturgia y sobre todo como un actor fundamental en producir opinión en nuestro debate político. Para el Centro de Memoria y Futuro, una figura como él es particularmente significativa porque dialoga con nuestro propio esfuerzo de rescatar el legado de la historia con miras a enfrentar el futuro. Estimado Jorge Baradit, bienvenido a este espacio de conversaciones sobre la memoria y el futuro. María Antonieta, Daniel, un gusto de verdad, y tú lo dijiste súper bien, un amigo, yo así me siento. Gracias. Paso yo a contar la primera pregunta. Buenas tardes, Jorge. Buenas Mira, tardes. compañero, Jorge Luis Borges dice que la historia es una rama de la literatura fantástica. Tú te defines como un narrador, marcando con ello una diferencia con respecto al ámbito en el que se desenvuelve la investigación histórica propiamente tal, y también una distancia a las pretensiones estéticas de la literatura, siendo más un punto de acercamiento de la historia al lector. Por otro lado, en lo personal, tú te has definido como un orgulloso hijo de la clase trabajadora. Cuéntanos cómo desde tu origen, desde tus vivencias personales, familiares, llegaste a elegir en la historia de Chile la fuente de la cual nutrir tu obra y el sentido que buscas imprimir en ella en el proceso de construcción de identidad y particularmente de la clase trabajadora en Chile. Desde chico me sentí muy orgulloso de los orígenes, muy orgulloso de los orígenes. Yo nací el año 69, durante los años 70 y 80, todavía no había cuajado ese orgullo que hay sobre los orígenes que podemos exhibir hoy día. Todavía tener pelo duro y llamarse buenuqueo podía ser objeto de burla incluso de golpizas en las escuelas públicas bravas de este país, con 45, 50 alumnos por sala. Todavía ser hijo de un albañil o de un basurero era motivo de sorna, sobre todo en el ambiente que estábamos viviendo, que era un ambiente claramente antitrabajador, ¿no? Habíamos cambiado el hombre nuevo, lo habíamos cambiado por el emprendedor, por el winner, ¿no? Ese era el nuevo modelo el modelo de sociedad. Entonces, a mí me llamaba la atención, porque yo me sentía muy, muy orgulloso de mi abuela campesina, muy orgulloso de mi abuelo minero, del salitre. Me sentía muy orgulloso de mi bisabuelo albañil. Había algo raro que no me calzaba. Y yo siempre digo que esto no es meritorio. La lectura, la búsqueda del estudio, el interés por profundizar en los temas, siempre se me ha parecido como una condición tan similar a tener el pelo negro o rojo, como tener ojos azules, verdes o negros. Es algo con lo que estoy convencido que mucha gente nace. En mi propio caso, mi hermana se crió igual que yo, nos criaron los mismos papás, en la misma casa, con el mismo contexto, y ella no lee ni las instrucciones del champú, ¿no? Y yo era pero un lector obsesivo, ¿no? Bueno, dentro de esas cosas fui descubriendo que me interesaba mucho saber quién era, y te juro que no tengo idea por qué. Y en esa búsqueda de la identidad, como tú dices, tú te empiezas a preguntar quién eres tú, después pasas a quién es tu familia, después a quién es tu familia amplia, después de dónde viene tu linaje, después, ¿y qué pasa con este contexto geográfico, con la ciudad? Y después, ¿qué pasa entonces con el país? Y así en el fondo vas buscando tu lugar en el universo, pero también el lugar de tu pueblo en ese universo. Siempre me sentí parte de una comunidad, siempre me sentí parte de algo más que yo solo. Entonces, es muy fácil pasar del quién soy yo al quién somos nosotros. Y de ahí al de dónde venimos, qué nos pasó y para dónde vamos, hay un paso. Por alguna razón se me cruzó la narrativa con la historia. Tú mencionabas a Borges. A mí un tío mío me pasó un libro de Jorge Luis Borges cuando yo tenía 12 años.
y eso no se hace, ¿no? No lo hagan niños en la casa porque te puede provocar daño mental. Yo quedé muy impresionado con este caballero, y yo recuerdo que tenía esta intención. Por un lado, sentía yo que separaba de la ficción y la narración, la literatura pura y dura, y yo decía, en un lado opuesto, las verdades, el mundo de la historia, y no me daba cuenta que eran dos ejes más o menos de la misma especie. Cuando los seres humanos somos animales narrativos, cuando uno va a comprar pan, en el ejercicio de ir a comprar pan, baja, se cruza con un vecino, te ladra un perrito, pasan un millón de cosas caóticas. No hay plan para todo lo que te ocurre mientras vas a comprar y regresas. Sin embargo, cuando vuelves, eliges 3 o 4 cosas que te ocurrieron, que de alguna manera guardan relación entre sí, y vuelves a la casa y dices, fue súper complicado ir a comprar pan, porque me ladró un perro, más allá casi me atropellaron. Entonces construyes un relato, automáticamente miras hacia el pasado e hilas puntos que te convienen para orientar el sentido de lo que quieres comunicar. Eso en historia también ocurre. Cuando me topo con las personas que dicen, oye, pero tienes que ser objetivo, la historia es una sola. Cuesta explicar que la historia no es objetiva y que la historia no es una sola, que la historia puede ser contada dependiendo del punto de vista, y que ese punto de vista está alimentado por cuestiones de orden emocional también, que la historia cuando busca objetividad, cuando busca, por supuesto, no perderse en un millón de historias distintas hacia atrás, lo que hace es anclarse en el hecho objetivo al que puede anclarse. Uno puede decir que el combate naval de Iquique fue un triunfo, fue una derrota, fue el status quo, puede tener decenas de opiniones. Lo que no puede decir es que la Esmeralda no se hundió. Ahí se ancla la búsqueda del historiador. Entonces, cuando finalmente se me cruzan estos 3 intereses, la identidad, la narración y por supuesto la historia, se me hace muy fuerte en la identidad el punto de vista de los trabajadores, el punto de vista de mi familia. Y esto a través de una anécdota muy bonita que yo he contado otras veces, que en Valparaíso, hace unos años atrás, quisieron cambiarle el nombre a la avenida Pedro Montt. La avenida Pedro Montt es la Alameda de Valparaíso, o sea, avenida Pedro Montt, ¿no? Como tú no hay otra igual, dice el balsecito. Sí es. Y la querían cambiar. Y mi mamá, hija de minero del Salitre, de un iquiqueño estereotípico, era boxeador, minero del Salitre, las tenía todas las del iquiqueño. Me dice que estaba muy enojada porque le querían poner el nombre de Violeta Parra. Y mi mamá decía, ¿pero qué tiene que ver esta señora con Valparaíso? En cambio, a mí me enseñaron que Pedro Montt fue el presidente que reconstruyó Valparaíso después del terremoto de 1906. Él sí que merece tener la calle principal y ser homenajeado. Y yo le digo, oye mamá, pero, a ver, ¿tú sabes que fue Pedro Montt el que envió a Rafael Sotomayor hijo y a Roberto Silva Renard a matar obreros del Salitre a Iquique en la Escuela de Santa María? Y mi mamá me miró así. No. Yo le dije, sí, fue Pedro Montt el que fue el responsable de la masacre de a lo mejor tus tíos abuelos, de algún amigo de tu familia, tu papá era minero del Salitre. Y se queda mirando y me dice, entonces hay que cambiarle el nombre a esa calle. Y yo me mato de la risa, porque en el fondo, lo que hizo fue, digamos que pasó a la acción y armó un grupo de Facebook que llegó a tener como 6 integrantes nomás, pero ella tomó la acción, ¿no? Y desde ese punto, ahí en ese ejemplo queda súper claro lo que es punto de vista y cuál es el objetivo que puede tener entre comillas, objetivo, la historia. La historia produce identidad, y la identidad produce posición política, ¿no? Y la posición política mueve a la acción, mueve a la opinión. Entonces, desde ese pie, mi interés con este cruce, con la identidad, la narrativa y la historia, tiene que ver con eso. Tiene que ver eventualmente con conminar a la población a tomar posición, a identificarse, a
a saberse agente histórico y a tomar perspectiva, ¿no? De dónde está parado, quiénes fueron, quiénes son, porque eso lo va a mover a tener posición política. Cuestión que es un bien escaso, o por lo menos años atrás era más escaso de lo que es hoy, y que es necesario para construir mejor sociedad. Y ahí viene el último punto, y dejo dar la lata con esto. Un fuego interior, que tampoco sé de dónde viene, que tiene que ver con una gana tremenda de que todos seamos felices. No sé por qué, pero adentro mío tengo unas ganas que no me abandonan de que todos seamos felices, que todos lleguemos a un lugar, entre comillas, no lugar, lleguemos a un lugar donde todos, a lo mejor tiene que ver con mis amigos. Cuando yo era chico tenía amigos, de una ensalada de amigos, que había algunos con alguna discapacidad, tenía otros que eran muy pobres, había otros que, había y a lo mejor yo lo que quiero en el fondo es que todos esos amigos míos sean felices. Y entonces para eso es necesario intervenir en política. Intervenir en política es preocuparse de lo que pasa en tu sociedad. Ser político es alguien que le preocupa lo que ocurre con los ancianos, con los niños, con los más pobres, con los más desvalidos. Entonces es importante saber quién eres, qué posición tienes en la sociedad, para tener esa posición que te permita avanzar en la dirección. ¿Y cuál es, según yo, la dirección? Que seamos todos felices, ¿no? O sea, yo creo que por ahí se ilvana más o menos lo que hay en mi cabeza, lo poco que he logrado descifrar. Interesante tu acercamiento a la historia con este afán de bienestar colectivo, ¿no? Jorge, en esto que tú revisas de la felicidad, del sentido del bienestar colectivo, nosotros como organización somos una entidad que está permanentemente desarrollando iniciativas de preservación de la memoria de aquella época maravillosa, tremendamente significativa para muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país, como fue la Unidad Popular. Uh-huh. Reconocemos también en ti un esfuerzo por hacer una reflexión muy completa de los procesos distintos que vivió el gobierno de Salvador Allende, y sentimos que también eres un allendista dentro de tu relato, dentro de tus trabajos. En ese sentido, te quisiéramos consultar, ¿cuál es tu visión sobre el proceso vivido por la Unidad Popular, que se cristaliza en esto del gobierno, y cuál es el sentido de trascendencia que tú observas dentro de lo que es el proyecto Salvador Allende? Me voy a ir súper atrás, disculpa, pero súper atrás. Tan atrás que América antes de la llegada de los españoles, imagínate. Voy a ser cortito, no te asustes. Pero no, tranquilo. América antes de la llegada de los españoles tenía un perfil llamémosle sociocultural, económico, variado. Tenía imperios muy desarrollados, sociedades muy desarrolladas, tecnológicas, otras menor, tenía nobleza, distintos tipos de gobiernos, tenía también pueblos que no tenían un gran desarrollo tecnológico y otros que derechamente vivían en la edad de piedra. Todo este perfil fue aplastado, ¡pum!, ¿no? Y fue homogeneizado por la llegada de esta invasión alienígena que fueron los conquistadores europeos, que instala una costra encima, una costra metálica, y que reduce este perfil a dos ámbitos. Es decir, somos nosotros, que somos América, el nombre que le dan, y dentro de América somos dueños de los territorios, de los medios de producción, de los cuerpos legales que los diseñamos nosotros, somos dueños de también las armas, tenemos el monopolio de las armas, y instalamos también el monopolio del lenguaje y de la línea cultural religiosa, o sea, todo, ¿no? ¡Pum!, se instala de golpe. Y queda todo esto queda subsumido, una ensalada donde están los esclavos, los mestizos, los indígenas de todo tipo, pueblos originarios, qué sé yo, una ensalada informe debajo, ¿no? Que son los ellos, porque nosotros somos estos de acá. Nosotros somos América. Si lo traemos a Chile, nosotros somos Chile. Es súper triste reconocer ahí el patrón, ¿no? Un patrón que dice:
nosotros somos Chile, somos esas pocas familias que somos dueños de todo, tenemos el monopolio de las armas y además gobernamos, ¿no? Es triste que sigan esas pocas familias en el fondo como figura. Cuando viene el proceso de independencia, el proceso de independencia chileno en particular, tiene una característica que lo distingue del resto de Latinoamérica. Viene la colonia, está el proceso de independencia como una crisis, ¿no? Una crisis que en el fondo aprovecha esta misma oligarquía colonial para desligarse de España solamente, ¿no? Toma a todos los patriotas que buscaban instalar un gobierno republicano y simplemente los exilia, los fusila, los relega, destruye el ejército patriota, con el golpe de Diego Portales en 1829, donde se instala nuevamente una dictadura militar que exilia, fusila, relega, y a los pocos años genera una constitución en 1833, escrita entre cuatro paredes para legitimar el dominio de la oligarquía, y además le pone leyes de amarre, así como para que ya no nos quede más claro el modelo que se está siguiendo, ¿no? No es casualidad que Pinochet le haya puesto Diego Portales a su edificio, a su búnker, ¿no? De control. Entonces, desde mi punto de vista, en el fondo lo que hace Diego Portales es reinstalar la colonia, punto. ¿No? Con un presidente que en realidad es un monarca, que tiene la capacidad de designar incluso a quien lo va a suceder en el cargo. Y de ahí hacia abajo no tienen derecho alguno. Este pueblo subsumido de artesanos, albañiles, campesinos, qué sé yo, gente de servidumbre, no tiene derecho alguno. A lo largo del siglo XIX hay algunos espasmos de cambiar esto, con algunas revoluciones, siempre venidas desde la burguesía más intelectual, está Francisco Bilbao, qué sé yo, está la Sociedad de la Igualdad, después lo que ocurre con Pedro León Gallo, todos esos intentos de contraponerse a lo portaliano. Pero este grupo sigue subsumido, sin ningún derecho. Comienzan a desarrollar mecanismos de autogestión, crear una especie de estado paralelo a través de las mutuales, las sociedades de socorros mutuos, para poder o sea, en el fondo autogestionarse y sobrevivir, ¿no? En unas condiciones bien atroces. Y es recién, a principios del siglo XX, cuando este gran pueblo de Chile decide organizarse políticamente para transformar la sociedad. La historiografía clásica dice que el siglo XIX fue un siglo de silencio del pueblo de Chile. No, la verdad es que no, la verdad es que todo lo contrario, una actividad pero tremenda, solo que puertas adentro, ¿no? La que tuvo, generó una cultura propia, prácticamente, un estado paralelo. En 1901, con la Mancomunal de Iquique, empieza este intento por transformar la sociedad, y ahí comienza el camino. Ahí es donde comienza el largo camino que la historiografía social llama de acumulación de fuerzas, ¿no? Que es primero crear sindicatos, después crear organizaciones, después crear los partidos políticos, después se crean las coaliciones, y vamos tratando de crecer, nos metemos en gobierno, en los frentes populares, entramos a coaliciones, nos tratan de volver ilegales, ¿no? Este largo camino de acumulación de fuerzas y de organización, de generar ejes, sobre todo el histórico eje que logra sostener Salvador Allende, que es el PSPC, a través del FRAP y después eventualmente de la UP, el que termina floreciendo en la forma de la Unidad Popular. Cuando uno habla de la Unidad Popular, siempre tiene que referirse a la gesta del siglo XX. Uno no puede separarla de la Mancomunal de Iquique, de ese primer gesto, ¿no? De intentar transformar la sociedad, porque desde ahí comienza el largo camino, un largo camino que es acompañado en un gran tramo por Salvador Allende, donde él entiende, y aquí algunos me van a pegar, pero él entiende que el camino al trabajador chileno y al poblador chileno es a través del corazón, es un camino emocional. Salvador Allende no es solamente un líder, que de hecho no lo fue, un líder ideológico bajo ninguna circunstancia. Él tuvo un romance con el pueblo de Chile. Él tuvo una relación directa
emotiva. Yo cuando uno habla con la familia, te cuentan historias de él llorando en una esquina por una situación de miseria a la que tiene que acceder. Entonces, Salvador Allende se convierte en un familiar que va acompañando un proceso. Es un padre para algunos, es un hijo para los más viejos, es una figura, no es ni mesiánica, aunque en algunos casos se dio, ni tampoco populista, en el sentido que se está entendiendo hoy día, que es de ese caudillo que promete todo. No. Él es alguien que acompaña, que camina junto a la gente, y la gente lo siente así. Cuando se llega a la Unidad Popular, cuando finalmente gana, lo que está cumpliendo es un cronograma histórico curiosamente aceitado frente a todo lo accidentado que pudo haber parecido, que consiste en 1833, la primera constitución le entrega poder a la oligarquía. En 1925, la reforma constitucional le entrega poder a los estratos medios, los integra. Lo que correspondía era, a través de esta acumulación de fuerza y del permanente empoderamiento de las clases trabajadoras, del progresivo empoderamiento, lo que correspondía era un nuevo proceso constitucional que estaba en el programa de la Unidad Popular, para terminar de integrar a todas las capas de la sociedad chilena al poder, a los beneficios, a lo que entregaban las riquezas naturales, nacionales, etc. Eso es lo que venía. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el legado de la Unidad Popular, no puedo dejar de mencionar este largo camino del siglo XX, ni decir que en 1973 lo que se hace es cortar este camino que tenía una orientación y una dirección, y que lo que estamos viviendo hoy, a partir del 18 de octubre del 2019, me atrevo a decir con ingenuo optimismo, que es el retorno de ese gran pueblo de Chile, que no está buscando el beneficio personal, no está buscando ser un emprendedor y buscando el beneficio individual, sino que nuevamente se entendió comunidad, nuevamente se está entendiendo y comprendiendo como un colectivo, y está retomando ese camino del pueblo de Chile en pos de una sociedad más justa. Es decir, cuando uno el 19 de octubre, el 18 de octubre en la noche salía a las calles, veía a Salvador Allende, veía banderas de la UP, escuchaba a Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. En ese primer mes, todo parecía que el pueblo de Chile hubiera abierto un baúl que tenía guardado desde 1973 y hubiera desplegado. Y no me refiero a las militancias, porque las militancias nunca lo sacaron, siempre estuvo con ellos, pero fue un fenómeno ciudadano, el que se reconoció nuevamente en un camino similar. Y eso tiene una razón súper sencilla. Hay un camino trunco, y los procesos históricos los podéis postergar, pero es para donde iba el país, ¿te fijáis? Entonces, el país iba en la dirección de integrar a todos al Estado, fue mutilado. Hubo una cosa que a mí me encantaría que en el futuro se llamara la pausa neoliberal, ¿no? Que son 40 años donde el camino se pierde, donde se produce es una especie de encantamiento sobre la sociedad, de que puedes conseguir solo las cosas, que no te tienes que preocupar del de al lado, sino que tú solo, individualmente, puedes llegar a ser feliz, rico, millonario, qué sé yo. Me encantaría que se conociera como la pausa neoliberal antes de que el pueblo, como la gente lo reconoce, y muy sabiamente lo llamó, despertara, ¿no? De este encantamiento, ¿no? Este Chile despertó, y lo que yo siento es que hoy día se está retomando una versión actualizada, pero éticamente igual a la de la Unidad Popular, ¿no? Porque el liderazgo de Salvador Allende y de la Unidad Popular es ante todo ético, ¿no? Programático, sí, uno lo puede interpretar. Ideológico, yo creo que a esta altura es medio complicado, ¿no? Pero el mundo es completamente distinto. Pero éticamente es íntegro, es tal cual, ¿no? Son las mismas necesidades. Convengamos en que Salvador Allende mete las manos en la legislación sobre los indígenas. El programa o el proyecto de la Unidad Popular buscaba integrar a la mujer y sin duda a los trabajadores, que son los tres grandes desafíos de la modernidad, sobre todo americana:
los trabajadores, las mujeres y las etnias o pueblos originarios. Me acuerdo haber escuchado a Angela Davis decir que esos tres eran los grandes desafíos, ¿no? Y cuando uno lo piensa, hasta qué punto eso es cierto en Chile, el año pasado fueron los tres grupos que dominaron el estallido social. Los trabajadores independientes, las mujeres y los pueblos originarios, ¿no? Que curiosamente son los que han tenido que pelear por cupo en la Convención Constitucional. Entonces a mí me parece que el legado de la Unidad Popular hoy se puede medir desde ese punto de vista, se puede medir como antes que cualquier otra cosa, como una urgencia ética de la historia de nuestro país, que fue cercenada o fue prematuramente, pero que hoy día reverdece, ¿no? Hoy día reverdece como es la vida, pues se abre camino, aunque talen un árbol, por un lado sale la ramita. Yo siento que ese es el gran legado, y por eso que da la sensación de que Salvador Allende está planeando sobre eso que decían, el fantasma que vuela sobre Europa. Sí. Yo creo que Salvador Allende planea sobre todo esto y la gente joven lo escucha y lo mira, y hay nuevamente un romance con este viejo, ¿no? Este viejo increíble. Eso. No se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. ¿No? Pero o sea, así todo. Como se retoma. Así se retoma el mismo proceso. ¿Sabéis qué? Eso para mí es fundamental. Cuando alguien dice, bueno, la Unidad Popular fracasó, no, pues viejo, no fracasó. Ajeno a los análisis de que no fracasó, fue desestabilizada o que fue derrotada, no. ¿Sabéis qué? Para mí, mira, esto entronca con por qué yo soy de izquierda. Yo soy de izquierda porque quiero superar la ley natural. Yo quiero superar la ley de la selva. Yo creo que somos suficientemente inteligentes como para superar el que las cosas se manejen a partir del más fuerte, del más rápido, del más duro, del que tiene más plata. Yo soy de izquierda porque creo en que tenemos que intentar una y otra vez un modelo que le permita a todo el mundo ser feliz. Por eso básicamente yo soy, que tenemos que intentarlo una y otra vez hasta encontrarlo, ¿no? Entonces Salvador Allende, cuando dice superarán otros hombres, o cuando dice sigan sabiendo que más temprano que tarde abrirán, él está pasando el testamento. En ese momento para mí es cuando Salvador Allende no fracasa, cuando dice, ok, yo lo intenté, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y eso es lo que estamos, creo yo, tratando algunos ahora. Jorge, en este periodo, en esto que tú cuentas, en esta historia de Chile, este Chile fundado desde ese acto brutal que fue el IRCAI, que fue Portales, y que sin embargo en los 150 años siguientes se enorgulleció de su democracia tradicional, y que en medio de ese orgullo también ocurrieron numerosas masacres de trabajadores, y que, bueno, finalmente cristaliza en la Unidad Popular, lo que termina traduciéndose en un genocidio aún más dramático, y en todo ese proceso de poder, sin parangón, digamos, en que los trabajadores han ido luchando por abrirse espacio y construir democracia, en este momento constituyente, ¿cuáles crees tú que son las claves que permitirían que realmente darle a los trabajadores la posibilidad de éxito? ¿Y qué podría ser distinto lo que estamos enfrentando hoy día a lo que han sido nuestra historia republicana hasta aquí, nuestra dificultad de enfrentarnos al poder? Bueno, a mí me parece que es un momento muy propicio, ¿eh? Yo soy por naturaleza optimista, y creo que es un deber ser optimista, ¿no? Y creo que este es un momento muy propicio por varias razones. Históricamente el Estado de Chile se ha defendido de la efervescencia social porque el Estado de Chile nunca ha dejado de ser portaliano, y el Estado portaliano en realidad tiene una clave, una constante histórica muy sencilla de explicar. La constante histórica es: ante el desastre, entrégale el poder a la oligarquía, y que se utilice el poder de las armas para estabilizar el país. Porque lo que estamos buscando no es una democracia, lo que estamos buscando no es el bienestar de las personas, lo que queremos es estabilidad para la producción y el comercio. Eso para mí es la constante histórica portaliana. Este país debe ser estable, debe serlo, sin importar la ley. Está la frase famosa en sus cartas a Garfield, ¿no? De Portales, donde dice, esa señorita llamada Constitución hay que violarla, dice, si las circunstancias así lo
lo ameritan, más o menos, no es literal, pero el espíritu que hay es que en Chile la piedra de tope para el accionar no es la vida humana. La piedra de tope es la estabilidad. ¿Para qué? Para la producción y el comercio. En Chile, si hay una chimenea en ventanas echando gases tóxicos, produciendo como loco, y un día supera los estándares y los niños que están en la escuela al lado se empiezan a asfixiar y terminan en el hospital, el Estado de Chile lo que hace es cierra la escuela, ¿no? O sea, está claro. Cuando en Chile hay efervescencia social porque algo no está funcionando, el Estado de Chile lo entiende no como un problema que hay que solucionar, sino que como una efervescencia que hay que aplastar, ¿no? No lo ve como una enfermedad que tenemos que curar, es un problema. Entonces a Puchuncaví lo primero que manda son fuerzas especiales, no una comisión ministerial, no nada de eso, ¿no? Por eso yo siempre bromeo que nuestros dos principales emblemas o lemas nacionales lo dejan clarito: orden y patria por la razón o la fuerza, ¿no? Lo que buscamos es estabilidad a todo costo, y a lo largo de nuestra historia lo hemos visto. En La Coruña, en Santa María, en Valparaíso, en Vallenar, en Paperigoin, en donde sea, lo que se busca es enfrentar la cuestión social con la violencia para mantener la estabilidad. Cuestión de la que nos sentimos orgullosos. Decimos que Chile es el país más estable de Latinoamérica, vengan los inversores porque este país es estable, no le vamos a cambiar las reglas, todas esas cuestiones es por la fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que intentó Pinochet? Lo que intentó Pinochet fue una final solution a lo nazi, ¿no? Ya no era solo aplastar el alzamiento en La Coruña, el alzamiento en Punta Arenas, quiso hacer una quimioterapia. Recordemos el cáncer marxista, ¿no? De Lee. Lo que él quiso fue una solución final, el exterminio de los luchadores sociales, el exterminio de los partidos políticos y las organizaciones de corte social. Entonces, lo que, a pesar de todo eso, lo que queda claro es que el Partido Comunista en particular, ¿no?, es más duro que de roer. Por Dios que es duro de roer. Lo que ocurre hoy día es que esas condiciones que le permitieron al Estado de Chile actuar de esta manera ya no están. Y ya no están porque Chile se convirtió, curiosamente, uno de los principales garantes de que esto no se repita, viene del corazón del neoliberalismo. Somos uno de los países con más, no, somos el país con más tratados de comercio internacional del planeta. Eso nos vincula con una enorme cantidad de países que verían muy mal que en Chile se produjera una acción como las que ocurrían hasta los años 80, ¿no?, de los 80 hacia atrás. Hoy día está muy mal parado este gobierno por lo mismo. Hoy día hay protestas de ciudadanos en países nórdicos, en Francia, en Inglaterra, porque están haciendo negocios con un país que viola los derechos humanos. Entonces estamos insertos en una comunidad internacional que ya no es ajena a este tipo de situaciones. También hoy día el escenario es distinto porque pertenecemos a una comunidad que tiene tribunales internacionales, que ya no, un dictador no se puede pasear por el planeta porque es detenido, ¿no?, y se lo llevan preso. No es como antes. Entonces, también pasó otra cosa. Pasó que durante toda nuestra historia, estos señores de uniforme, que siempre eran los mandados de los civiles, porque todo el mundo le echa tierra a Silva Renard y le pega el palo a Silva Renard, pero fue Pedro Montt, el presidente, el que lo envió. Germán Riasco, el presidente anterior a Pedro Montt, tiene más muertos que Pinochet, muchos más que Pinochet, ¿no? Sin embargo, no pasa nada, nadie se acuerda de él porque lo habrían hecho los militares, que es una especie de anonimato. Pero la verdad es que durante toda la historia, los civiles siempre se habían preocupado de seguir un patrón. Primero la prensa demoniza a este levantamiento social, esta situación que se quiere aplacar, la prensa lo demoniza, luego los militares atacan y lo aplastan, luego el Congreso lo legitima y los tribunales no actúan. Eso a lo largo de toda nuestra historia. Eso se inauguró con la masacre de portuarios de 1903 en Valparaíso. Y a partir de ahí el patrón siempre fue el mismo. Al punto que después de muchas de esas masacres, los soldados, los carabineros y los oficiales eran premiados. Primero se les hacía en muchos casos homenaje,
producto de todo lo que tuvieron que sufrir y del trauma que les significó masacrar gente, y no estoy exagerando, hasta recibir sobres con plata, ¿no? Como bono por lo que habían hecho. Cuestiones como el regimiento que existía en Concepción, llamado Roberto Silva Renard, hasta el año 2007. Hoy día el Hospital Institucional de Carabineros se llama Humberto Arriagada, que es el que masacró a los jóvenes nazistas en el Seguro Obrero, y que además masacró campesinos y pehuenches en la masacre de Ranquil, que es una de las más atroces. Embarcaron en trenes a 200 prisioneros a Santiago y llegaron 26, ¿no? Como para tener una idea de qué tipo de gente estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nunca en la historia había existido un Punta Peuco. Nunca había existido un Punta Peuco. A nosotros nos parece atroz que no sean 300 los que están metidos ahí adentro. Pero para ellos es una daga que les atraviesa el corazón aunque hayan 10. Porque toda la gente que está ahí y todos los que lo apoyan sienten que están presos por haber salvado la patria, ¿no? Y así lo sienten ellos también. Entonces, frente a eso, los militares tienen súper claro que hoy, dadas las circunstancias actuales, a la incapacidad de actuar tan impunemente del Estado, como lo hacía antes, lanzar a su gente a la calle, lo que va a significar es una nueva generación en Punta Peuco. De hecho, eso es lo que todo el mundo está de acuerdo más o menos que ocurrió el año pasado, el 13 o 12 de noviembre, cuando Piñera llamó al Consejo de Seguridad y quiso sacar militares a la calle. Los militares le dijeron sí, pero no nos puede cargar la mano. O sea, en el fondo queremos impunidad porque no queremos terminar en Punta Peuco, ¿no? Y frente a eso, Piñera obviamente no puede prometer nada, no puede prometer eso, y abortó la situación, ¿no? Por eso que inventa después la ley de protección de infraestructura crítica para poder sacar a los militares sin preguntarle, ¿no? Y sin que haya estado de excepción. Entonces, yo creo que la comunidad internacional, más la situación de los militares internamente en Chile, es que Estados Unidos además en este momento esté justo mirando por otro lado, porque está más preocupado de su propia decadencia que bueno, si bien Estados Unidos puede caminar y mascar chicle, digamos que no está tan interesado en el frente latinoamericano hace rato, ¿no? Ya Venezuela no es un tema fuerte para ellos y el resto. Entonces creo que las condiciones que están dadas hoy día son las menos malas para un proceso donde claramente el pueblo de Chile nunca ha tenido la manija, ¿no? Hoy día lo que tenemos es una fuerte presencia de una sociedad muy politizada y con mucha voluntad en las calles, que no es menor, pero que digamos que no es como tener el monopolio de las armas, ¿no? Pero creo que están las condiciones para un proceso relativamente justo, ¿no? Yo creo que ya hay pasos en el sentido opuesto. O sea, la famosa ley, ¿no? El famoso acuerdo del 15 de noviembre tiene sus bemoles, tiene problemas serios, pero sin querer ser, no sé cómo decirlo, yo creo que es mucho más de lo que habríamos esperado tener hace un año atrás. Pensábamos que esto iba a demorar 10 años más, no sé cómo, pero creo que hay que ser también pragmáticos, ¿no? Ellos también juegan, como se dice en la cancha, ¿no? Como se dice en el fútbol, cuando pierdes 3-2, pudiendo haber goleado, el que ganó dice, bueno, pero ellos también jugaron, ¿no? Ellos también meten goles, tienen el poder para hacerlo. Entonces me da la impresión que está bien aspectado dentro de todo. Correcto. Sin ser conformista, eso es lo que quería encontrar. Claramente. Jorge, y en ese sentido, ¿cuáles son a tu juicio los ejes que este nuevo proceso constituyente estamos peleando, no porque gane el apruebo, estamos peleando porque gane convención constituyente, ¿no? ¿Cuáles serían a tu juicio los principales ejes de esta nueva constitución, enfatizando también en la necesidad de que la clase trabajadora, trabajadores y trabajadoras estemos representados por constituyentes que respondan a este proyecto histórico truncado, como tú señalabas,
con el golpe de Estado del 73. De hecho, tú misma en algunos minutos has expresado tu voluntad de participar en un proceso así. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las banderas que tú, ya como futuro postulante al proceso constituyente, te gustaría promover y provocar en esa instancia? Cuando a mí, yo el año pasado estaba eufórico con todo esto, y me metí, pero en cuanto cabildo, participé en 19 cabildos y asambleas desde Vallenar hasta Valdivia. Tremendo. Y sí, entre octubre, a fines de octubre armamos uno acá mismo en la plaza, hasta el último que fue en enero. Y que fue enero, no, fue en diciembre, en Vallenar, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que tenía que explicarle a las personas que estaban ahí es que la Constitución no es el legajo de leyes, no es eso. Dice, ¿pero cómo? ¿Pero si eso es la Constitución? No. Lo que ahí hay es una expresión de un conjunto de criterios, ¿no? Valores, incluso ideales, ¿no? Eso es una Constitución. Una Constitución no es artículo 1, inciso 2, en el caso de que la persona... No. Eso es la expresión de un valor previo, de un ideal, de un criterio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, más allá del agua, del cobre, del litio, de la salud, de la educación, es conversar quién es Chile, quiénes somos, porque finalmente la Constitución para mí es la construcción de una especie va a sonar feo, ¿no? Claro, porque es símbolo de desorden, pero un gran ser humano fabricado por la sumatoria de los 17 millones de chilenos. Es como si pudiéramos sacar copia de la mente, ¿no? Y en el futuro a lo mejor así va a ser, ¿no? Donde vamos a meter los 17 millones de mentes en un computador y después le vamos a ir a preguntar nomás a ese gallo, a ese bicho que resulte. En este caso, ¿cómo es esta persona? ¿Qué valores tiene? ¿Qué intereses tiene? ¿Cuáles son sus criterios de acción? Y fíjate que en los cabildos y asambleas, yo lo primero que les proponía era pensar eso, ¿cómo es el país? ¿Cómo es? Y fíjate que casi todos me decían, nos gusta, nos ayudamos, decía alguien. Otro decía, somos como de familias amplias, ¿no? Yo he visto que mi primo, me decía alguien que vive en Canadá, la familia es el papá, la mamá y la hermana, y se acabó. Y nosotros no, pues tenemos primos, tenemos tíos abuelos, y como que es grande esto. Ah, le decía yo. Una señora me hizo una pregunta clave en un momento, clave. Me dijo, pero ¿cómo uno va a fabricar una constitución? Pues si uno no sabe, esto no era una constitución. Y le decía, de todo esto que hemos conversado, ¿qué le parece a usted que debería hacer Chile? Y esta señora me empezó a balbucear un poco cosas y de repente llegó a la palabra solidaridad, porque dijo que a ella no le gustaba que quedaran abuelitos fuera, no le gustaba que no todos pudieran estudiar. Y yo le decía, ¿por qué no todos pueden estudiar? Porque no todos tienen plata. Entonces, ¿qué debería hacer la gente que tiene más plata? Bueno, que ayude al otro. Entonces, ¿a usted le parece que tenemos que ayudarnos entre todos? Sí, pues. ¿Le parece que alguien tenga todo y que otro no tenga nada? No, pues. Ya, entonces, ¿qué le pasa? Y llegamos a la palabra solidaridad. Y empezamos a testarla, y sí, pues. Entonces yo les dije, si ustedes toman la palabra solidaridad, esa sola palabra es capaz de construir una constitución completa. Porque cuando nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, entonces, ¿cómo va a ser la educación? Y va a salir el señor Chile y con solidaridad en su corazón va a decir, esto deberíamos hacer con la educación. Cuando le pregunten por pensión, va a decir, la solidaridad me dice que nosotros somos hermanos, que no podemos dejar a nadie atrás. Entonces hay una respuesta en un método, en un sistema, lo que sea, para que eso se alcance. Y fíjate que yo creo que esa es la gran palabra detrás de todo esto. Yo sé que es dignidad la que más surgió, pero yo soy un convencido de todos estos meses y de todo lo que he conversado, que la gran palabra detrás es solidaridad. Y que si uno llevara la palabra solidaridad y la pudiera... Yo sueño, fíjate tú, con que la Constitución
tenga un preámbulo, que no parta con el artículo 1, inciso primero, no, que parta con una página escrita con lo que los chilenos soñamos para nuestro país. A mí me encantaría que hubiera una carta donde dijéramos un montón de cosas que nos van a sonar cliché porque son nuestras, porque las repetimos, ¿no? Como esto, que seamos una gran familia, que no quede nadie atrás, que nos ayudemos entre todos. Eso en un país como Holanda, por ejemplo, no tiene ningún sentido. Son países donde han llegado a niveles de individualidad, no individualismo, sino de individualidad, donde decir ese tipo de cosas no tiene ningún sentido, porque no, pues primero el desarrollo individual es el que permite que todos tengamos todos, pero es a partir de la individualidad como motor de la sociedad, como motor del desarrollo. Nosotros no somos así, ni ancestralmente somos así. Es cosa de mirar nuestros pueblos originarios. Todos funcionan con el trabajo comunitario, en los Lof Mapuche con la reciprocidad, y ni hablar de las mingas. Todos funcionan con vamos a trabajar para allá, porque después ellos van a venir a trabajar para acá. Cuando uno va al sur y le regalan una docena de huevos de gallina cuando uno pide uno, no es porque sean súper, y aquí que se entienda, ¿no? No es que sean súper generosos, porque la gente igual tiene que comer, o sea, no podía andar regalando todos los... No, la gente regala 12 huevos porque sabe que al día siguiente le van a llegar 3 kilos de carne. Y va a regalar la mitad de ese kilo de carne porque sabe que después va a llegar un amigo con un saco de papa a tomarse un tecito. Hay reciprocidad, ¿no? Y así funcionamos los chilenos, hoy día menos, pero hay algo muy fuerte en el corazón de nuestro país en ese sentido. Por eso que el anclaje, por eso que cuando hay crisis, cuando hay desastres, en Chile no hay, como en otros países se ocurre, peleas intestinas por los recursos, ¿no? No hay peleas por el pedazo de carne. Lo que se hace en Chile cuando hay una crisis es una olla común, ¿no? Es salir a trabajar en conjunto, se organizan de inmediato para ir a recoger vidrios, huesos, desechos, para comprar cosas para la olla común, y todo se hace así, está en nuestra naturaleza. Por eso que nos sonaba tan rara y no nos hacía sentido la Constitución del 80. Nos sentimos incómodos en eso, ¿no? Porque no somos nosotros. Entonces, si tú me preguntas, para responderte finalmente la pregunta que me hiciste, a mí me gustaría que existiera esta declaración inicial, este preámbulo, donde habláramos de lo que queremos, de lo que soñamos. Yo sueño con que después los niños aprendieran ese preámbulo, esa página inicial, y la pudieran recitar en el colegio, que todo el mundo se la supiera, ¿no? Así como algunos países lo tienen, que a lo mejor le escribiera Zurita con la Carmen Berenguer, ¿cachai? Donde estuvieran primero los criterios. Entonces uno podría decir, oye, si nosotros no somos una sociedad egoísta, porque mira, la Constitución dice que somos un país que se ayuda, y eso inspira. Y después de ahí que bajen todos los criterios y todas las leyes en función de eso, de esa gran idea. Porque eso al final somos, no somos abogados, somos personas, y nuestro principal móvil, aunque no lo queramos, son las emociones. Es una reivindicación de lo que somos profundamente. Eso me encantaría llevar. Amigos de Memoria y Futuro, Jorge Baradit, un escritor comprometido, polémico, odiado e insultado profusamente en las redes sociales por aquellos que temen que se discuta la versión oficial de la historia. Un hombre de la cultura, un representante de la clase trabajadora y tal vez un político rabiosamente independiente, pero no por eso menos comprometido. Compañero Jorge, te queremos dar las gracias por esta conversación tan sincera, tan enriquecedora, y bueno, invitarte a que sigamos trabajando juntos por construir un futuro cargado con todo lo que nos ha legado nuestra memoria. Yo feliz Daniel, feliz María Antonieta, un amigo, ¿no? Así que cuando quieran los amigos se juntan a conversar. Que estén súper bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.